Hoy quiero hablar en nombre de los padres y madres que sufren la ausencia de sus hijos, de su familiar, de su primo, de su nieto. Esos padres que sufren esa ausencia de sus hijos, yo quiero hablar en nombre de ellos. Pero primero quiero darle gracias a Kennedy. 1.000 millones de gracias, Kennedy, por evitar la tercera guerra mundial en Cuba y en el mundo entero. Muchas gracias, Kennedy, porque no te dejaste provocar de un loco suicida. Gracias, Kennedy. Muchas gracias. Quiero, antes de empezar a hablar en nombre de esas madres que sufren todavía y de esos padres, quiero dar y recordar que empezó una época también de mucho lema, de mucha consigna revolucionaria comunista. Recuerdo que se decía: ñiquita, mariquita, lo que se da no se quita. Ñiquita, mariquita, lo que se da no se quita. Eso fue porque se llevaron los misiles todos enclavados en Cuba. Gracias a Kennedy y Ñiquita Khrushchev lo sacaron sin contar con Fidel Castro. Qué bueno, gracias. Empezó ese lema, ñiquita, mariquita, lo que se da no se quita. Después vino el lema que se decía a todos los pioneritos de Cuba: pionero por el comunismo, seremos como el Che. Pionero por el comunismo, seremos como el Che. Y después vinieron otro lema que decían: solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie. Solo los cristales se rajan, los hombres mueren de pie. Y otro lema: tenemos que saldar una deuda con la humanidad. Hay que saldar una deuda con la humanidad. ¿Qué deuda con la humanidad tenía que saber Cuba? Por los africanos que liberaron, Carlos Manuel de Céspedes, que lo liberó para que pelearan también en la guerra. No, la deuda con la humanidad la tuvo Francia, la tuvo Inglaterra, la tuvo Portugal y sobre todas las cosas España, que fueron los que trajeron todo eso negro, lo compraban en África y lo traían para acá, para el continente americano. Ellos son los únicos que tenían que pagar deuda con la humanidad. Los cubanos no teníamos que pagar ninguna deuda con la humanidad. Pero bueno, esas fueron las formas de cada día poder adoctrinar más, hasta con consigna, a nuestro pueblo. Y llegó el año 1975, que he sabido de todo que en Cuba el servicio militar es obligatorio. Es obligatorio el servicio militar, comienza a los 16 años. A todos esos niños que iban a pasar el servicio militar lo mandaban para la guerra de Angola o Etiopía, una de las dos guerras. Si se negaban, saben que el futuro de su trabajo o de sus estudios o el futuro de su padre se podía tomar represalia con todos ellos. Prácticamente nadie se negaba. El 99% aceptó. Y se fueron a la guerra de Angola, a la guerra de Etiopía, la mayoría entre 16 a 21 años. A la guerra de Angola en los 16 años que duró la guerra del 75 hasta el 91, participaron un total de, para no equivocarme, 377,000 combatientes y 56,000 colaboradores en la guerra de Angola. En la de Etiopía participaron un total de 300,000 combatientes y 50,000 colaboradores. O sea, ¿qué cantidad de personas participaron en esa cantidad de años, 16 años de guerra? ¿Cuántos mueren en la guerra de Angola? 10,000 jóvenes, adolescentes, de la edad de 16 a 23, la mayoría.
¿Cuántos mueren en Etiopía? 5,000. Quiere decir que sumando esas dos guerras, mueren un total de 15,000 jóvenes cubanos. Es algo bien doloroso, es un horror. Esos jóvenes que no sabían ni por qué iban a pelear Angola, ni a quién iba a defender Angola, porque asesinaron cantidad de negros. Cantidad de negros, porque la guerra fue más bien una guerra interna de Savimbi contra Agustino Neto, los dos africanos, diferentes organizaciones allí mismo internas en Angola. Ellos dos, eso fue una guerra interna en Angola. Cuba no tenía que meter las narices en esa guerra angolana. No tenía por qué. Mataron infinidades de negros angolanos. ¿Qué deuda íbamos a saldar con la humanidad si fuimos a matar negros? A matar negros en Angola. 16 años de guerra. Increíblemente, una de las guerras más largas que ha tenido el mundo. A eso fue que mandaron a los cubanos a Angola. Y entonces empecé a decirle que quería hablar en nombre de esos padres que sufren, de esas madres que sufren la muerte de sus hijos, que la llevan en el corazón, que la llevan en la mente, que tienen un nudo en la garganta que no la deja respirar, pero esos padres prefieren morir asfixiados con el nudo en la garganta antes de decir quién fue el culpable de todas esas muertes. Antes de ellos decir la verdad, quién fue el culpable de todas esas muertes, prefieren morir con un nudo en la garganta, asfixiado, sin poder respirar, con un paro respiratorio, antes de decir la verdad. ¿Qué cosa tan grande tiene este mundo? ¿Qué cosa tan grande tiene este mundo si la Carta Universal de los Derechos Humanos, el número uno de esa carta dice que todos los seres humanos, en primer lugar, tenemos derecho a la vida? Es el número uno de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a preservar nuestra vida, no importa la ideología o la creencia ideológica. También viene que la libertad de expresión es uno de los derechos de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Pero es algo que parece que el pueblo cubano no conoce. Que el pueblo cubano parece que no conoce esos derechos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, valga la redundancia, porque no lo hace ver. Prefieren morir asfixiados, prefieren morir con un infarto antes de decir quién fue el culpable de todas esas muertes. Y eso es sin contar los que murieron en Argelia, en Siria, en el Congo, en América Latina, sin contar todo lo que hayan muerto en el continente africano, en el continente asiático, en el continente de América Latina. No, sin contar, ya van por 15,000 muertos. Y solamente hay un asesino criminal que es el único responsable, que carga con toda esa muerte en sus hombros. Y todos lo saben, que es el asesino criminal de Fidel Castro, que no le interesó que su pueblo muriera totalmente y que desapareciera la isla completa, la isla de Cuba, en la Tercera Guerra Mundial. Y ahora mira, qué doloroso, tanta muerte en África. ¿Qué tenían que ir los cubanos a 11,000 kilómetros de distancia? A una guerra, a 11,000 kilómetros de distancia de Cuba. Ahí es cuánta muerte, cuánta sangre derramada, cuánta economía derramada. ¿Quién es el único culpable? Díganlo sin pena. Y es hora ya de decir la verdad. Por ese
revolución comunista que han querido llevar a todos los rincones del mundo. Bueno, ¿cuántas muertes para llevar a todos los rincones del mundo? Empezando, yo diría aquí, por ejemplo, vamos a decir, cayeron 3 países de Latinoamérica que llevaron, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, fueron de los países que cayeron en el comunismo, y cómo está su pueblo cada día pasando más hambre. De Nicaragua hay un éxodo, cerca de 2 millones de habitantes. De Cuba hay un éxodo de 4 millones de habitantes. Y en Venezuela hay un éxodo de más de 8 millones huyendo todo del comunismo. Un total de 14 millones de personas entre estos 3 países, entre Nicaragua, Venezuela y Cuba. 14 millones huyendo del comunismo. Es algo horrendo. ¿Hasta cuándo tenemos que estar aguantando todo esto? ¿Hasta cuándo hay que aguantarse? ¿Hasta cuándo hay que sufrir en silencio? Cubanos que me escuchen, venezolanos que me escuchen, nicaragüenses que me escuchen, por favor, no sigamos sufriendo en silencio. Es hora ya de tener libertad de expresión. Es hora ya de dar a conocer las verdades a nuestro pueblo de Nicaragua, a nuestro pueblo de Venezuela, a nuestro pueblo de Cuba, que estoy hablando a nombre del pueblo cubano, porque soy cubano y quiero a Cuba, pero Cuba libre, Cuba sin una dictadura castrista comunista. Es hora ya de darle la libertad a todos los presos políticos de nuestro continente, de nuestra Cuba. Es hora ya de entregarle toda la pertenencia de casa a toda esa persona. Es hora ya de derogar el comunismo, que es el que está acabando con todos estos pueblos y nos está matando a todos de hambre y de todo tipo de miseria. Es hora ya. Por favor, hablen, no tengan miedo, cubano, hablen. Es hora de hablar. Eso es todo lo que he querido dar a conocer en el día de hoy. Y a todos les estoy deseando, como siempre, una feliz tarde-noche. Nos vemos mañana. Bye bye.